Hola a todos. Hoy nos vamos a embarcar en un viaje increíble, una de las historias más fascinantes de la tecnología moderna. Vamos a hablar de la miniaturización, de cómo el poder de cómputo evolucionó de una manera que, bueno, ha cambiado nuestro mundo por completo. Y todo se reduce a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es que pasamos de máquinas que ocupaban habitaciones enteras a estos aparatitos que llevamos en el bolsillo? Para encontrar la respuesta vamos a hacer un recorrido histórico, desde los primerísimos conceptos mecánicos hasta lo que vivimos hoy, la era de la inteligencia artificial. Bien, para ordenar un poco las ideas, este es nuestro plan. Primero, vamos a ver los abuelos de la computación, esas máquinas gigantes. Después, nos metemos de lleno en las 5 generaciones tecnológicas que lo cambiaron todo. De ahí, vamos a entender qué es el sistema operativo, ese director de orquesta. Veremos cómo pasamos de un solo procesador a muchísimos. Y para cerrar, echaremos un vistazo al futuro de la computación. Bueno, arranquemos. Mucho antes de pensar en circuitos electrónicos o chips, la idea de computar, de calcular, ya estaba ahí. Estaba tomando forma con unos dispositivos mecánicos súper ingeniosos. Esos fueron, digamos, los primeros pasitos. Imagínense, este viaje arranca hace miles de años con algo tan simple como el ábaco. Después, pegamos un salto enorme hasta el siglo XVII. Ahí, un tal Blaise Pascal inventa la pascalina, una calculadora de puros engranajes para ayudarle a su papá con los impuestos. Pero el verdadero padre conceptual de la computadora moderna es Charles Babbage. En 1837, él diseñó en papel su motor analítico. Ojo, una máquina programable con memoria y unidad aritmética. Básicamente, sentó las bases teóricas de todo lo que usamos hoy. Y con esas bases teóricas, ahora sí, entramos de lleno en la era electrónica. La historia de las computadoras modernas se suele dividir en 5 generaciones. Cada una de ellas está definida por un salto tecnológico clave, un algo que las hizo más chiquitas, más rápidas y muchísimo más potentes. Miren, esta línea de tiempo es súper clara. Nos muestra el camino. Fíjense cómo vamos saltando de una tecnología a la otra. Arrancamos con los tubos de vacío, que eran gigantes y frágiles. ¡Pum! Llega el transistor y lo cambia todo. Luego, los circuitos integrados, que meten todo ese poder en algo más pequeño. Y de ahí a la gran revolución, el microprocesador. Eso fue lo que metió una computadora en cada casa. Y bueno, finalmente llegamos a hoy, la era de la inteligencia artificial. Ahora sí, vamos a meternos en cada una de estas etapas. La primera generación era simplemente monumental. Piensen en máquinas como la ENIAC o la UNIVAC. Usaban miles y miles de tubos de vacío. Llenaban habitaciones completas, consumían una cantidad de electricidad brutal y generaban tanto, pero tanto calor que se la pasaban fallando. Y para programarlas, tarjetas perforadas, un proceso lentísimo, súper tedioso. Podías tardar semanas para resolver un solo problema. Una locura. Pero entonces llegó el que cambió las reglas del juego, el transistor. Este pequeño aparatito reemplazó a los tubos de vacío gigantes, y el impacto fue inmediato. Las computadoras se hicieron mucho más pequeñas, más rápidas y sobre todo más confiables. Además, la programación se volvió más eficiente gracias a las memorias de núcleo magnético y los lenguajes de ensamble. Y aquí se consolidó un diseño clave, la famosa arquitectura de von Neumann. ¿Qué significa esto? Sencillo. Los datos y las instrucciones del programa se guardan juntos, en la misma memoria. Esto da una flexibilidad enorme y es como funcionan casi todas las computadoras hoy, a diferencia de la arquitectura Harvard que los mantiene por separado. El siguiente gran paso fue la tercera generación, y su sello fue el circuito integrado. A ver, la idea es genial. En vez de soldar transistores uno por uno, ahora podías meter cientos de ellos en un chip de silicio pequeñito. Esto, por supuesto, aumentó la velocidad una barbaridad, pero también cambió para siempre cómo interactuábamos con las máquinas. Aquí es cuando aparecen los teclados y los monitores. Y algo crucial, nace el sistema operativo, que ya permitía correr varias aplicaciones al mismo tiempo. Y llegamos al punto de inflexión, el momento clave, el microprocesador. La cuarta generación básicamente agarró la idea del circuito integrado y la llevó al límite. El chip Intel 4004 de 1971 es una leyenda. ¿Por qué? Porque metió todos los componentes de la computadora, el CPU, la memoria, los controles, en un solo chip. Uno solo. Esto fue el nacimiento de la computadora personal. Y con eso, llegamos a hoy,
a nuestra era. La quinta generación es distinta porque no la define una pieza de hardware, sino un cambio de mentalidad, un cambio de enfoque. Ahora el objetivo era otro, la inteligencia artificial, que las máquinas entendieran nuestro lenguaje, y el procesamiento en paralelo, o sea, usar muchos procesadores a la vez para resolver problemas súper complejos. Esta es, básicamente, la base del mundo inteligente y conectado que tenemos hoy. Como mencionamos antes, en la tercera generación apareció algo fundamental, el sistema operativo. Pensemos en esto. Si el hardware es el cuerpo de la computadora, el sistema operativo es el cerebro que lo dirige absolutamente todo. El sistema operativo es como el centro de operaciones que conecta todo. Como vemos, aquí está justo en el medio. Se encarga de gestionar la comunicación entre los programas que usamos, los recursos del sistema, como la memoria o el procesador, y las partes físicas, el hardware. En resumen, es el gran administrador que se asegura de que todo funcione en perfecta armonía. Si nos ponemos un poco más técnicos, la definición formal es esa. Un sistema operativo es el conjunto de programas que administra todos los recursos del hardware. ¿Qué recursos? Bueno, el tiempo del procesador, el espacio en la memoria, el disco duro, el teclado, el mouse, todo. Sin él, una computadora es solo un montón de circuitos que no sirven para nada. Y esta analogía me encanta porque explica su función a la perfección. Es como el director de una orquesta. El director se asegura de que cada músico toque su parte en el momento preciso y que todo suene bien junto. Bueno, el sistema operativo hace lo mismo. Coordina cada pieza de hardware y software para que todo el sistema funcione de manera eficiente y sin que nada choque con nada. Claro, la evolución no paró con el microprocesador. El siguiente gran salto fue pasar de tener un solo cerebro a tener muchos y ponerlos a trabajar juntos de distintas formas. Y aquí la diferencia es súper importante. Por un lado, tenemos los sistemas multiprocesador. Imagínense a varios chefs en la misma cocina, compartiendo todos los ingredientes y los utensilios. Así funcionan los procesadores de varios núcleos que tiene cualquier celular o laptop hoy en día. Son varios cerebros en un mismo chip que comparten la memoria. Ahora, por otro lado, están los sistemas distribuidos. Esto es más como una cadena de restaurantes. Cada uno tiene su propia cocina, pero se coordinan a través de una red para organizar un evento gigante. Son computadoras totalmente separadas que colaboran entre sí. El mejor ejemplo, el propio Internet. Entonces, todo este recorrido histórico nos trae hasta acá, a un presente que para nuestros abuelos hubiera sido ciencia ficción y a un futuro que promete ser todavía más increíble. El resultado de todas estas décadas de hacer las cosas más pequeñas y más potentes lo vemos literalmente en todos lados. En la ingeniería, el diseño por computadora o CAD permite crear cosas súper complejas. En medicina, salva vidas con diagnósticos por imágenes cada vez más precisos. La educación ahora es global gracias a las plataformas en línea. Y ni hablar de los vehículos autónomos, que están a punto de cambiar cómo nos movemos. Y si miramos hacia adelante, hay varias fronteras que ya están cambiando las reglas. La nube, que básicamente saca el poder de procesamiento de nuestros aparatos y lo lleva a servidores gigantescos. La realidad virtual y aumentada, que buscan mezclar nuestro mundo físico con el digital. La inteligencia artificial, que se está metiendo cada vez más en el propio hardware. Y en el horizonte, ahí a lo lejos, se empieza a ver la computación cuántica, algo que podría resolver problemas que hoy nos parecen imposibles, como diseñar medicamentos molécula por molécula. Ese podría ser, quién sabe, el próximo gran salto generacional. Y esta idea final resume perfectamente el espíritu de todo esto. El viaje del hardware está lejos de terminar. Al contrario, este impulso por más velocidad, por hacerlo todo más pequeño, más inteligente, sigue con más fuerza que nunca. Y está abriendo puertas a cosas que hoy ni siquiera podemos empezar a imaginar. Y con esto cerramos el recorrido. Pero dejamos abierta una pregunta fundamental. Ya repasamos tubos de vacío, transistores, circuitos integrados, microprocesadores e inteligencia artificial. ¿Cuál será el avance que defina a la sexta generación? ¿Será finalmente la computación cuántica? ¿O tal vez la computación neuromórfica que busca imitar cómo funciona nuestro cerebro? Bueno, el tiempo dirá. Muchas gracias por habernos acompañado en este increíble viaje.